lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana. Seguimos junto a Belkis y este servidor. Vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy y retomemos la génesis del comentario de hace minutos. Hablamos de seguridad y partimos del hecho de que la Fundación Periodistas Sin Cadenas ha denunciado, ha advertido que otro periodista ha tenido que abandonar el país, autoexiliarse por culpa de la inseguridad y las amenazas. Diego Casar está con nosotros, colega periodista y amigo, quien es parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Querido Diego, un gusto saludarte desde la cabina de Sonorama. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Belkis, Fabricio, y un saludo grande a la audiencia de tu programa. Gracias, apreciado Diego. Bueno, cuéntanos un poquito detalles en lo que puedas. Sabemos que la identidad del colega se mantiene en reserva, pero sí hay una referencia, yo la mencioné hace minutos, que ustedes han publicado en redes a nivel digital sobre estos sucesivos problemas, dificultades e inacciones que enfrentó el colega por parte del Estado y que desembocaron en que tenga que abandonar el país, Diego. ¿El colega o la colega? El colega o la colega, no sabemos. Ajá. Diego. Sí, bueno, sí, Fabricio, lo que nosotros hemos elegido es tratar a la víctima de manera neutral, justamente por una medida de protección, y lo vamos a mantener de esa manera, pero lo que sí queremos explicitar y queremos decirlo a viva voz es todo lo que ha tenido que vivir esta persona para enfrentar esto, no de ahora, sino de hace 8 meses, como nosotros hemos aclarado. Esto es un historial, no es un caso particular, no es un caso aislado, y el grave problema de lo que estamos enfrentando, Fabricio y Belkis, tiene que ver con cómo las instituciones están defendiendo su propio terreno cuando ocurren este tipo de episodios, pero no están demostrando articulación interinstitucional y tampoco están demostrando que los mecanismos que supuestamente ofrecen sean de verdad eficaces para casos como estos, ni tampoco que sean demostrados como un mecanismo estructural, como un mecanismo sistémico que permita combatir la realidad y no el caso episódico, sino todo esto que comprende el riesgo que está viviendo la prensa. Y quería dejar solamente una aclaración inicial para esta conversación, Fabricio y Belkis, y es que algo que yo siempre repito, esto no es un asunto de privilegios para un gremio, no se trata del privilegio del periodismo o de un periodista o de una periodista. Estamos hablando del riesgo que está enfrentando toda la sociedad cuando nosotros estamos permitiendo que la prensa libre sea imposible de ser ejercida en un país que se precia de ser democrático y que como respuesta a las instituciones o las autoridades de estas instituciones defiendan su terreno como si tuvieran que quedar bien con un jefe, con un mandamás de turno. De eso no se trata la democracia y de eso no se trata lo que estamos viviendo. Y nos preocupa muchísimo como fundación, como organización y como periodistas que este tratamiento, esta narrativa impuesta por el gobierno sea evasiva. Como tú bien dijiste hace unos minutos, solamente el caso del exilio de nuestra colega Carol Noroña es una señal clarísima. El gobierno ni siquiera se ha pronunciado mínimamente sobre este caso a la altura que debiera, no porque sea la periodista específicamente Carol Noroña, sino porque esto representa un riesgo gravísimo para todo el país. Diego, bienvenido nuevamente, buenos días. Precisamente para entenderlo mejor, yo sí quisiera que recapitulemos brevemente qué ocurrió en este caso puntual, qué paso siguió la víctima y qué mecanismos se activaron o qué no ocurrió. Si nos puedes precisar detalles. Bueno, Belkis, hay varios puntos que nosotros hemos decidido destacar en el proceso de revictimización y de vulneración por parte de las autoridades y del Estado mismo a esta persona, y entre ellos tienen que ver específicamente en este último episodio el Consejo de Comunicación y la Fiscalía General del Estado. Y voy a empezar por la Fiscalía porque esta institución es precisamente la que expuso nuevamente a esta persona a un riesgo aún mayor que el que ya estaba enfrentando, cuando al atenderle en una oficina le dicen que tiene que regresar a la oficina del lugar donde fue precisamente víctima de estas amenazas, que también debía salir a sacar copias a una dependencia fuera de las dependencias oficiales de la Fiscalía, o que tenía que él
manejar por su propia cuenta el proceso. Esto es una prueba clara de que el discurso es uno y de que las prácticas son otras, de que no se está entendiendo algo que también comentaste en algún momento, Fabricio, no recuerdo si en alguna otra entrevista, pero el mecanismo de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado no puede ser tomado en cuenta para casos de vulneración o de riesgo de la vida de periodistas, precisamente porque el oficio del periodismo tiene que ver con una constante exposición. Por lo tanto, el momento en que uno se somete a este mecanismo corre el riesgo de ser silenciado. El Estado no puede ser cómplice del silenciamiento de la prensa, no puede solucionar los riesgos de la prensa silenciando a la prensa. Eso es absolutamente contrario a los principios de la democracia, a los principios de la libertad de expresión. Sin embargo, eso es lo que está promoviendo el Estado, promoviendo la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Comunicación también. Ahora, quiero resaltar la desarticulación absoluta de estas instituciones, porque recordemos, Fabricio, que en un programa tuyo y con Sol Borja hace algunas semanas destacábamos y compartíamos panel con la presidenta del Consejo de Comunicación, y fue ella quien reconoció que el Consejo de Comunicación no cuenta con el presupuesto suficiente para implementar el mecanismo de protección al que está obligado a liderar. Y esta sola denuncia, este solo reconocimiento de no tener presupuesto, y además, dijo otra cosa, no había sido convocada para definir esta guía para periodistas que difundió la Fiscalía General del Estado, no había sido partícipe como debiera el Consejo de Comunicación de este proceso. Solamente estas dos revelaciones que nos hizo Yanine Cruz en ese programa tuyo de los irreverentes ya son señales clarísimas de esa desarticulación y por lo tanto para nosotros es imposible aceptar cualquier respuesta unilateral por parte de una institución, porque queremos mantener el nivel de riesgo que está enfrentando la prensa ecuatoriana y la sociedad ecuatoriana al nivel que debe estar, que no es el de intermediarios, que no es el de mensajes unilaterales aislados, sino que tiene que ser una respuesta estructurada, sincronizada por parte de todo el Estado ecuatoriano. Y termino con esto, Fabricio. El Consejo de Seguridad Pública tiene una deuda absolutamente histórica, que no puede perder de vista con la prensa ecuatoriana y con la libertad de prensa en el país. Y tiene que ver con la revelación de las 3 actas relacionadas con el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio. Mientras la impunidad se mantenga en este caso, todo lo que venga después con los periodistas de Ecuador va a ser responsabilidad de esa impunidad garantizada por el Estado. Y mira tú que hasta ahora el Consejo de Seguridad Pública del Estado, en el contexto que estamos viviendo, no se ha reunido. Se iba a reunir no el domingo pasado, sino el anterior, y tuvo que ser cancelada esa reunión por la situación de salud del presidente de la República. Pero sobre el Comité para la Protección de los Periodistas, creado en abril del 2019, en 4 años, Diego, yo no recuerdo que el comité se haya reunido. Yo no sé si tú tienes en la cabeza algún momento en el cual el comité se haya activado, se haya reunido y ya haya generado algún tipo de institucionalidad, alguna metodología. No sé, yo no la conozco, Diego. Yo no sé si tú la conoces. No existe ninguna señal de aquello, es decir, hay discursos, como digo, siempre se repitió que, por ejemplo, en las protestas de octubre del 2019 iban a activar este comité y que luego en las protestas de junio tal vez lo activarían también, pero una reunión no es una activación de un comité, por favor, Fabricio, entendamos que no se trata de reproducir los mecanismos de la burocracia, que son mecanismos vacíos y que no tienen incidencia en la eficacia que se necesita para atender este tipo de casos. No se ha involucrado, por ejemplo, a la Cruz Roja para implementar mecanismos de protección en coberturas de riesgo. No se ha atendido a los periodistas de las periferias de este país. Fabricio, resaltaron ustedes hace un momento el drama que vive Esmeraldas. No vive ese drama desde ahora, desde hace 2 años o 4 años. Esmeraldas ha sido una provincia históricamente abandonada y progresivamente el periodismo de Esmeraldas, como el de otras localidades periféricas del país, también está siendo silenciado, porque los índices de amenazas, los índices de amenazas precisamente contra la vida de periodistas en la periferia son cada vez más graves y muchas veces provienen de los mismos funcionarios del Estado. En otros casos, obviamente, del crimen organizado, que cada vez está tomándose más territorios precisamente por el abandono estatal. Ahora, quiero dejar una aclaración muy sentada en esta conversación. El periodismo no tiene por qué enfrentar al crimen organizado que está acosando y que está amedrentando al periodismo.
Esa es la obligación del Estado. El periodismo está obligado a presionar al Estado y a sus instituciones para que hagan su trabajo y precisamente distancien al crimen organizado de su protagonismo ahora cada vez más ganado frente a las realidades, sobre todo a las más desplazadas de este país. Entonces es gravísimo pensar que al mismo periodismo se nos esté responsabilizando de ofrecer las soluciones cuando la obligación es del Estado y no por normas locales y nacionales únicamente, sino por varios instrumentos internacionales. El periodismo evidentemente tiene que hacer su trabajo, depurarse, autodepurarse, pero esa es otra discusión. En este momento estamos viviendo un riesgo que no puede ser postergado. Ese mecanismo de protección a los periodistas es una obligación del Estado. Ya tenemos ejemplos claros a seguir, como en el caso de México y de Colombia. Sin embargo, el Ecuador está mirando hacia otro lado y tiene la habilidad de responsabilizar a la víctima para lavarse las manos, y eso no es posible permitirlo. Diego, a propósito de lo que decías hace un instante y a partir de la publicación que ha hecho Periodistas Sin Cadenas, alrededor de este caso puntual, ustedes han dicho que se ha revelado esta ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida. Es lo que al menos pudieron palpar con este nuevo caso puntual de otra persona periodista que tuvo que salir del país. Así es, un protocolo debería definir estrategias sincronizadas, estrategias articuladas entre las distintas instituciones, Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior como tal, deberían estar articuladas en este sentido. Yo quiero resaltar un asunto: ¿qué pasa en los territorios menos céntricos de este país? Donde las fiscalías sabemos cómo funcionan, donde las instituciones públicas en realidad sabemos cómo funcionan o cómo no funcionan. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando esto se empiece a proliferar porque el Estado no haya hecho nada? Es una preocupación grande porque, como decimos, estos no son casos aislados. El de la última persona que ha tenido que salir obligatoriamente del país en contra de su voluntad y el caso de Carol Noroña son solamente dos señales de todo un proceso que se está viviendo en el país, que es creciente y que no estamos atendiendo como Estado. Y estas instituciones no tienen protocolo y lo garantizamos y lo reafirmamos en cada locución, precisamente porque si es que cada institución tiene como respuesta defenderse unilateralmente o atribuir la responsabilidad a otra institución o al gobierno central, pues precisamente eso es lo que revela que no hay articulación. Presupuestos necesarios no existen. La ley de comunicación y la obligación que tiene en su norma esta ley para configurar este comité no se ha aplicado y a nadie la ha importado. La seguridad del Estado, que es la urgencia primordial en este momento para el Ecuador, debe incluir la protección del ejercicio periodístico, porque es precisamente el ejercicio periodístico el que va a permitir revelar esas zonas silenciadas, revelar estos riesgos que enfrenta el país ante la corrupción y ante el crimen organizado. Pero si además de no actuar ante estas amenazas que vive el Estado ecuatoriano, también estamos vulnerando a la prensa, pues lo único que estamos haciendo es encerrarnos a nosotros mismos. Es un riesgo para la sociedad en su conjunto el que no tengamos garantías para ejercer nuestro oficio. Sobre esto que estamos hablando de los periodistas, este caso que ustedes han advertido ayer, lo de Carol Noroña, me retrotraigo un poco más atrás, al caso de Gerardo Delgado, colega de Manabí, asesinado en Montecristi hace varios meses. Tampoco el Estado se activó en ese caso, Diego. Tampoco se activó. Entiendo que ayer se reveló la sentencia para los autores materiales. Me pregunto yo cuáles son los autores intelectuales que está detrás de este caso como de otros, ¿no? El problema es que tendemos a solucionar epidérmicamente los problemas, y eso cuando lo hacemos como país. Y ese es un gran problema que el Estado no ha sabido corregir. Ojo que yo me refiero siempre al Estado en sus estructuras y no únicamente a un gobierno o al gobierno de turno, a pesar de que hay que dirigirse a esas autoridades de turno. Pero el problema es estructural. No podemos seguir creyendo que el problema que está viviendo el país tiene que ver únicamente con el gobierno de turno y sus autoridades de turno. Esta es una herencia sucesiva de problemas que no terminan de solucionar lo estructural. Las instituciones están cooptadas y lo sabemos, pero las instituciones además no tienen capacidad para diseñar sus propios protocolos de acción ante emergencias de esta naturaleza, y son emergencias que son inminentes en un país como el nuestro. Aparte de eso, obviamente, si los protocolos no existen, tampoco existirá eficacia en ninguna medida, por más rimbombante que suene el discurso alrededor de esa medida. Pero no olvidemos
si es que no existe presupuesto para que la institución que está obligada por ley a liderar la conformación de este comité lo haga, pues obviamente no va a existir ninguna solución. Y por otro lado, si es que el gobierno central, si es que el Ejecutivo, el presidente Guillermo Lasso, no dispone que el Consejo de Seguridad Pública revele estas actas, que las saque digamos, de este estado de secreto que no merece un caso de violación de derechos humanos, no podemos esperar que el periodismo viva mejores tiempos. Identificado todo aquello que hace falta, todo lo que se requiere, ¿ha existido algún intento de acercamiento con el gobierno para expresar estas preocupaciones y exigir acciones? Así es, Belkis, varios intentos de acercamiento y también varios encuentros con ciertas autoridades. Recordamos siempre una reunión que tuvimos con la exministra Alexandra Vela y con el exsecretario de Comunicación, justamente para atender estos casos, y recuerdo claramente que hubo presentes familiares de los colegas de Diario El Comercio, a quienes se les dijo claramente una vez más que las soluciones estaban cerca y que se iba a tomar medidas. Yo no entiendo cómo el Estado ha naturalizado la burla frente a las familias de Diario El Comercio, y a través de esta burla a esas familias, la burla a toda una sociedad que está viendo cómo el periodismo cada vez se siente más vulnerado y por lo tanto impide que la sociedad esté bien informada oportunamente de las cosas graves que ocurren en este país, no solamente de los shows políticos de turno, sino de las cuestiones estructurales que están afectando la vida diaria de este país. Si es que en este momento, Belkis y Fabricio, contamos con espacios, con territorios en este país que están tomados por fuerzas irregulares o en los cuales no se puede hacer un trabajo de reportería periodística, ya debimos haber elevado una alarma muy, digamos, una alerta muy grande para entender que es grave lo que estamos viviendo como prensa, ¿no? Pero quiero resaltar otra cuestión. Las organizaciones internacionales, hablaron ustedes hace un momento del Comité para la Protección de los Periodistas, que estuvo la semana pasada atendiendo reuniones aquí con autoridades del país, no con el presidente porque estuvo indispuesto. Emitió un comunicado en el cual resaltó los acuerdos que había conseguido por parte del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Es decir, el gobierno asumió ya compromisos la semana pasada. Uno de esos compromisos es otorgar presupuesto a la Fiscalía. Otro de esos compromisos es impulsar las investigaciones en casos como los del Diario El Comercio. Sin embargo, las promesas terminan siendo promesas, y es muy extraño que sea el comité, es decir, la delegación de este comité, quien haya metido este comunicado para contarlo, pero que no sean las instituciones del Estado al nivel que merecen, al nivel que merece esta realidad. Y por otro lado, atender, como digo, de una manera intermediaria este tipo de casos ya no es aceptable en este momento. El Ecuador ha superado el límite de riesgo, la prensa ecuatoriana ha superado el límite de riesgo tolerable, y este es un momento en el cual las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa y del ejercicio de la prensa están al tanto del incremento de esta vulnerabilidad, en vista de que el Estado precisamente no ha dado las respuestas necesarias. El colega y amigo Patricio Carrera, que está en sintonía, dice: en ese tema los gobiernos solo reaccionan coyunturalmente para la foto, al final no les interesa garantizar el ejercicio del periodismo. Como gremio tendremos que ser más unidos, y cómo promover esa unión, plantea. Aquí es importante porque también recibí un mensaje de mi colega, igualmente Wilson Benavides, hace minutos en el comentario, que planteaba el papel de los gremios. ¿Qué pasa con la Unión Nacional de Periodistas, los colegios de profesionales, la Federación Nacional de Periodistas, que son, digamos, estos gremios más formales que tenemos aquí en el Ecuador y que justamente se encargan de estos temas? ¿Es posible hablar de unidad como plantea Patricio? Diego. Bueno, Fabricio, es una cosa que nos preocupa a nosotros muchísimo, es la atomización de los periodistas en este país, esta dispersión. Sin embargo, yo también debo rescatar que en las provincias no céntricas, como nosotros siempre tratamos de poner énfasis en ellas,
hay algún trabajo destacable de muchos colegios de periodistas que están trabajando por su cuenta, haciendo esfuerzos grandísimos dentro de sus propios territorios, por ejemplo, para generar espacios de capacitación con los que nosotros también estamos conectados cada vez más en materias de seguridad digital y seguridad física, por ejemplo, para coberturas. Pero en este contacto con estos colegios de periodistas también nosotros hemos notado cómo niveles de riesgo se incrementan en cuanto a la cooptación de autoridades locales sobre la pauta publicitaria, por ejemplo, de los medios, lo cual provoca otro problema mayor, que es que la administración de la información está en manos de quien pone el dinero, precisamente debido a la precarización del trabajo periodístico, mucho más en las provincias no céntricas que en las grandes provincias como Pichincha y Guayas. Entonces, siento que hay que matizar cuando se habla de los gremios, porque es verdad que hay gremios que tienen una preeminencia o un protagonismo mayor en el país, que no han estado a la altura de responder oportunamente a emergencias de esta naturaleza, pero en el trabajo en territorio nosotros vemos muchísimo esfuerzo, vemos muchísima dedicación y sobre todo muchísima sincronía entre los colegas de cada una de las provincias. Para nosotros la señal ha sido que hemos podido coordinar actividades de capacitación periódicamente con estos colegas a través de sus colegios de periodistas, y esto para mí es un mérito que hay que aprovechar y que más bien podría ser un puntal para que a través de estas congregaciones, de estas agremiaciones locales, podamos establecer fortalezas, lazos mucho más fuertes con quienes estamos en las ciudades grandes. Yo creo que el problema, Fabricio, y con esto termino esta respuesta, tiene que ver con nosotros, con quienes habitamos las ciudades grandes, porque tendemos a mirar con los límites que tienen las ciudades grandes y a dar la espalda a los territorios que están fuera de esas ciudades grandes. Es decir, la agenda de un país tan pequeño se circunscribe a espacios aún mucho más pequeños, y estamos contando o narrando un Ecuador circunscrito a estas ciudades grandes y no a todo lo que ocurre en el resto del país. Diego, te agradezco muchísimo por estos aportes para esta discusión que va en el contexto, va de la mano con la grave crisis de seguridad que estamos enfrentando. Un abrazo, amigo. Un abrazo para ti también, Fabricio y Belkis, muchas gracias, y un saludo a la audiencia de nuevo. Gracias a Diego Casar, de Periodistas Sin Cadenas, conversando acá en la primera hora sobre esta referencia de que otro colega, el segundo, en lo que va del año, ha tenido que abandonar el país, autoexiliarse por razones de seguridad, por amenazas de muerte, y todo este viacrucis que tuvo que enfrentar, incluso con estos riesgos de revictimización, al momento de buscar que el Estado le brinde protección. Nos referimos tanto al Consejo de Comunicación, que ha citado Periodistas Sin Cadenas, cuanto a la Fiscalía General del Estado. Y por cierto, pero del Comité para la Protección de los Periodistas, que se reunió a nivel internacional, que se reunió la semana anterior acá en el Ecuador, digamos, se asumen otra vez compromisos, hay la foto, pero concreciones cero. Creo que es el tema que uno siempre espera, que ya los compromisos, los anuncios, la fotografía se traduzcan en algo tangible, algo en la práctica. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.